¿Qué es el conocimiento? El conocimiento como tal es la adquisición o la percepción de las cosas a través de los sentidos. Esa es la definición más básica que se puede dar de conocimiento. Y es más que todo también la resolución que esta persona obtiene al interpretar estos conceptos, o sea, los conceptos de la realidad. Este tipo de conocimiento también se divide como en dos vertientes, lo que es el conocimiento vulgar o el conocimiento científico. El conocimiento vulgar es más que todo un conocimiento que no se puede verificar, ya que este se ha adquirido de generación en generación y se puede obtener de manera cotidiana. Como por ejemplo el hecho de que si está lloviendo y vas a una velocidad bastante alta y pues vas a doblar, pues el conocimiento comúnmente te puede decir de que te vas a poder estrellar o vas a hacer un accidente. Es un conocimiento que tiene cierta base, pero que como tal va muy de la lógica cotidiana. Luego está el conocimiento científico, que el conocimiento científico tiene ciertas características de que tiene que ser verificable, tiene que ser lo más preciso posible, porque siempre va a tener fallas. El conocimiento científico sí o sí va a tener siempre un factor de falabilidad y lo que se busca es más que todo que sea lo más acertado posible. El conocimiento científico se caracteriza por tener un estudio bastante amplio entre distintas personas, porque no solo lo hace una persona, sino que este mismo trabajo que hace la persona inicial se pasa a un siguiente grupo que lo verificará más de lo que lo hizo la persona anterior, para darle, así como ya dije, la precisión más acertada posible. Digamos que se le denomina ciencia a todo aquel conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento en sí. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad y comprender y explicarlos. De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y comprender o predecir tales fenómenos a fin de mejorar nuestra calidad de vida o la vida humana en general. La ciencia produce conocimiento científico. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico, es decir, a través de la observación y el análisis sistemático. En consecuencia, el conocimiento científico ofrece conclusiones razonadas y válidas que pueden ser probadas. La palabra ciencia se deriva del latín scientia, que significa conocimiento o saber, y como tal no se restringe a un área específica. En este sentido, la ciencia comprende todos los campos del conocimiento y estudios, incluyendo ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales y humanas, que conllevan el desarrollo de diferentes teorías y métodos particulares para cada área de estudio. La ciencia también está íntimamente relacionada con la tecnología, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, de ahí la importancia de los estudios científicos destinados a crear o perfeccionar la tecnología para así mejorar nuestra calidad de vida humana. El modelo de clasificación más difundido es el que distingue a las ciencias entre ciencias formales y ciencias prácticas, y además entre otros modelos experimentales o empíricas. Las ciencias formales son aquellas que tienen por objeto de estudio las abstracciones mentales. Reciben este nombre porque no se ocupan de contenidos concretos, sino que más bien de axiomas o conceptos abstractos. El ser humano analiza estas formas u objetos ideales gracias a la deducción y la inferencia. Las ciencias formales son analíticas, como por ejemplo está la lógica, está la matemática, está la estadística, está la informática o ciencias de computación. Las ciencias fácticas, digamos que son las que estudian los hechos naturales, sociales o humanos. Según la clasificación de Mario Bunge, algunos teóricos le llaman ciencias empíricas y ciencias experimentales, porque pueden ser verificadas en la realidad, ya sea por la observación o por la experimentación. Las ciencias naturales son aquellas que describen, ordenan y comparan los fenómenos naturales, es decir, los objetos de la naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella. A partir de allí se formulan teorías, leyes y conceptos generales. Las ciencias naturales son las siguientes: la química, la física, la biología, la astronomía, la geología. Las ciencias sociales y humanas. Bueno, las ciencias sociales y humanas son aquellas que estudian al ser humano y a la sociedad, es decir, estudian de forma sistemática
los fenómenos y procesos socioculturales producto de la actividad del ser humano y su relación que tiene con el entorno. En este sentido, se divide su campo de estudio en diferentes áreas que pueden ser abarcadas desde normas de convivencia y modos de organización, hasta también, digamos, las diferentes formas de comunicación. Son ciencias sociales y humanas las siguientes ciencias que vamos a mencionar: la sociología, la economía, la historia, la geografía, la lingüística, la antropología, la psicología. Las ciencias aplicadas son aquellas que utilizan los conocimientos desarrollados por las ciencias formales o las ciencias empíricas y experimentales en ámbitos más especializados de interés. Entre las ciencias aplicadas podemos mencionar a las siguientes: la nutrición y dietética, la farmacia, la arqueología y la psicología. El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba de verificación de hipótesis. En términos generales, el método científico es la vía o camino que se utiliza para llegar a un fin o lograr un objetivo. Por ejemplo, existen métodos de enseñanza, métodos de entrenamiento deportivo, métodos de estudio, etc. En el campo de la investigación se considera método al modo general o manera que se emplea para abordar un problema. Y aunque resulte redundante, el camino fundamental empleado en la investigación científica para obtener conocimiento científico es el método científico. Este método no es el único camino para obtener el conocimiento científico. Surge como vía flexible utilizada por la mayoría de las ciencias fácticas en la actualidad. Prácticamente se le considera como el método general de la ciencia. Previo a la aplicación del método científico debe ocurrir un hecho o fenómeno, es decir, cualquier suceso o cambio ocurrido en la naturaleza o en la sociedad que pueda ser percibido y que sea del interés del investigador. Una vez sucedido el hecho, se procede con el primer paso. Primero, observación. Consiste en la percepción del hecho o fenómeno. Segundo, formulación del problema. Se basa en la elaboración de una pregunta o interrogación acerca del hecho observado. Tercero, formulación de hipótesis. Radica en la producción de una suposición o posible respuesta al problema. Cuarto, verificación. Consiste en someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de datos. Quinto, análisis. Los datos obtenidos son procesados para así determinar cuáles confirman o niegan la hipótesis. Sexto, conclusión. Es la respuesta al problema, producto de la verificación y del análisis efectuado. La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta de tales interrogantes. En cuanto a los tipos de investigación, existen muchos modelos y diversas clasificaciones. No obstante, lo importante es precisar los criterios de clasificación. En este sentido se identifican tipos de investigación según el nivel, tipos de investigación según el diseño y tipos de investigación según el propósito. Con diseño de investigación es el conjunto de métodos y procedimientos con los cuales se puede ayudar a una investigación para analizar las posibles variables, especificar distintos conceptos del problema. Métodos de investigación. Estos serían exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El exploratorio, como su mismo nombre lo indica, sería este método de investigación con el cual se tiene un concepto o un área en el cual no se tiene mucho conocimiento y por esto mismo se entra a investigar. Al investigar esta área, lo que se busca es dar más conocimiento, nuevas hipótesis y más que todo con el fin de analizar y requerir nuevos conocimientos que previamente no se tenía. El valor de esto es básicamente familiarizarse con un tema muy desconocido en su momento y investigar unas primeras premisas que ya a lo menos al partir del tiempo pueden ir cambiando. Un ejemplo de esto puede ser cuando salió el COVID, que era un virus con el cual no teníamos ningún tipo de conocimiento, era totalmente nuevo y se utilizó este diseño, este método para requerir nueva información, una información que cambió, ya que primero se podía pensar una cosa que se podía originar de una manera y de otra, pero después con el paso del tiempo y al ir explorando y tener más conocimiento de esta área, se fue cambiando y fuimos perfeccionando esta idea. El diseño descriptivo.
Este busca especificar las prioridades, características de ya sea de una persona o de un grupo de estas. Este tiene un valor demasiado útil a mi opinión, ya que gracias a este se puede utilizar para analizar y hacerse encuestas de una comunidad y así como problemáticas que estas sufran. Por ejemplo, llámese las personas se están suicidando. Aquí el científico lo que busca es un análisis descriptivo. Bueno, primero que todo, cuáles edades eran de estas personas. Una serie de análisis que recopilados ayudan a reducir la información y a compilarla, y básicamente es distintos elementos que ayudan a describir un problema y que más adelante nos servirán para la solución del mismo. El diseño correlacional, como su mismo nombre indica, correlación de que serían de varios, una asociación de dos o más conceptos. En este sentido se puede ver la interacción de dos conceptos diferentes, pero no por sí mismos deben de ser contradictorios. Esto quiere decir que pueden ser dos conceptos, por ejemplo, ingeniería y medicina, que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero si los juntas te pueden dar una materia como la ingeniería médica, las cuales tienen una gran aplicabilidad y un uso si se utilizan estas dos. Además de que así se pueden ver cómo una ciencia se puede relacionar con la otra, y también paralelamente a esto se puede ver cómo se diferencian entre sí, cuáles son los pros y los contras de cada una y etcétera. Y por último, el explicativo. Esta considero que va enmarcada en muchos de los anteriores, ya que esta, como su mismo nombre lo indica, es un método más estructurado. Esta busca explicar el por qué se dan todas estas cosas. Se busca entender un fenómeno y a través de este se explica. Y como ya dije, ¿por qué se explican todos los diversos temas anteriores? Porque esta buscaría explicar el cómo del resultado a través de los ya anteriormente mencionados. Un ejemplo de esto puede ser la muerte, digámoslo así. Listo, alguien se murió, pero ahora toca explicar el por qué. Bueno, primero que todo se explora, como ya se dije, el método exploratorio. Se busca una hipótesis, lo que sea. Primero se investiga, después se describe. Un ejemplo de la muerte en descripción, llega, se hace la autopsia, se buscan valores de la persona. Si se encuentra pulmones, por ejemplo, humo, se dice murió de tal manera, y después se busca la explicación y listo. La investigación documental se basa en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios, es decir, aquellos que fueron obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, ya sean impresas, audiovisuales o electrónicas, con la finalidad de aportar nuevos conocimientos. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Un dato es una unidad de información obtenida durante una investigación. Estos se dividen en primarios y secundarios. Los datos primarios son aquellos obtenidos por un autor y los refleja en su obra, mientras los secundarios son los datos extraídos de la obra de otros investigadores, expresados en documentos en los que se haga referencia a la obra de otro autor. Las fuentes son todo aquello que suministra datos o información, y estas se clasifican en vivas y documentales. Las fuentes vivas son personas que no necesariamente aparecen en el documento, pero suministran información en una investigación, es decir, aportan datos primarios. Mientras que las fuentes documentales proporcionan datos secundarios, ya sea por medio impreso, electrónico, audiovisual o audio. El documento es un material, ya sea papel, tela, cinta métrica o electrónico, en el que se registra y conserva información, y estos se clasifican en tres grandes tipos. En los medios impresos tenemos los documentos escritos, ya sean los de publicación no periódica, que son los libros, folletos, tesis e informes, y también los de publicación periódica, prensa, revistas científicas y boletines. También tenemos los documentos de cifras, informes socioeconómicos, informes estadísticos, anuarios, memorias y cuentas. Y también tenemos los documentos gráficos, que serán las fotos, réplicas de obras de arte, atlas, mapas y planos. En los audiovisuales tenemos las películas, documentales, videos y videoconferencias. En los de solo audio tenemos discursos, entrevistas, declaraciones y conversaciones telefónicas o en persona. En los electrónicos tenemos los documentos en línea, ya sean páginas web, diarios, revistas y boletines en línea, los documentos vía correo electrónico y los grupos de noticias, y a su vez los foros de discusión. Los documentos digitales, ya sean archivos guardados en discos duros, CDs
Open Drive. Y también están las bases de datos institucionales y comerciales. Este tipo de investigación se puede realizar a nivel exploratorio descriptivo, por lo tanto se las puede clasificar de las siguientes maneras. Están las monografías, que es el proceso que consiste en el desarrollo amplio y profundo de un tema en específico. Esto da como resultado un documento que recibe el nombre de monografía. Un ejemplo, tenemos un informe sobre la industria petrolera en Venezuela del 2000 al 2010. También tenemos los estudios de medición de variables independientes en base a datos secundarios. Estas utilizan documentos de cifras y números proporcionadas por fuentes oficiales y verídicas, ya sean institutos o instituciones privadas y públicas. Y con base a el análisis de esos datos secundarios se pueden sacar conclusiones sobre el comportamiento actual, ya sea en aspectos sociales o económicos o incluso geográficos de la zona, como por ejemplo un estudio sobre la pobreza en Latinoamérica. También está el correlacional a partir de datos secundarios. Este es similar al anterior, solo que al momento de obtener los datos y variables, busca la correlación que hay entre estos. Por lo tanto, el investigador no es quien determina las variables. Por eso está el carácter de los documentos secundarios. Como ejemplo, un estudio sobre la correlación entre el desempleo y la cantidad de delitos. La investigación documental tiene como tal 8 etapas. Búsqueda de fuentes, ya sea impresas o electrónicas. Lectura inicial de los documentos disponibles. Elaboración de un esquema preliminar, recolectar datos por medio de lectura evaluativa y elaboración de resúmenes, analizar e interpretar la información obtenida en función del esquema preliminar, formular el esquema definitivo y desarrollar los capítulos, redactar la introducción y las conclusiones y finalmente revisar y presentar el informe final. Comencemos hablando un poco sobre la investigación experimental, ¿cierto? Y lo principal a tener en cuenta es que la investigación experimental se usará o se tendrá en cuenta su uso cuando tú necesites más datos o necesites más información que respalde tus decisiones o que respalde tu punto de vista. Ahora hablemos un poco sobre las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de investigación. Y como ya dije, cierto, esta tiene que ser una investigación bastante rigurosa, y al ser tan rigurosa, una de las ventajas que eso tiene es que los resultados son muy precisos, son muy exactos, pero también cuenta con la desventaja de que la experimentación, como ya dije, tiene que ser tan rigurosa que no todos las personas pueden realizar este tipo de investigación. Hablando sobre las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de investigación, tenemos que tener en cuenta lo que mencioné anteriormente de la rigurosidad que tiene este tipo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las principales ventajas es que su resultado va a ser muy preciso, muy exacto, pero su mayor desventaja es que este tendrá un valor científico prácticamente nulo. Ahora voy a hablar un poco sobre el estudio de un caso con una sola medición, en el cual se administra un estímulo a un grupo y se mide una o más variables para ver el nivel que hay dentro de estas mismas variables. Se dice que no hay una manipulación de las variables independientes, hay una manipulación de las variables dependientes. Y esto se utiliza para ver cuál es el nivel de las variables, ¿cierto?, que existe y hasta qué nivel, como ya mencioné, pueden llegar los diferentes tipos de variables. Y el siguiente es la comparación con un grupo estático en el que no se introduce ningún tipo de estímulo, ¿cierto? Y como ya lo dije, es estático, por lo cual en este no se puede realizar ningún tipo de comparación. No hay nada que se pueda estudiar. Ahora voy a hablar sobre la investigación de campo, y es esta en la que el tipo de investigación se puede llevar directamente a la realidad. Como se dice, investigación de campo es cuando se va a un lugar específico, ¿cierto?, donde ocurren ciertas condiciones específicas para realizar cierto estudio. Como ejemplo podemos colocar, ¿cierto?, ir a visitar áreas urbanas o áreas rurales, hacer la comparación de cómo viven las personas de cada una de estas. Se está haciendo una investigación de campo porque se está yendo al lugar específico a realizar la investigación con los datos que ocurren en ese lugar. Se dice que hay diferentes tipos de investigación de campo, pero la que más utilizada es cuando se va directamente al lugar a analizar si existe algún paradigma o alguna condición que haga que el comportamiento predeterminado o el comportamiento que vamos a estudiar ocurra. Dice que también se busca demostrar el porqué de estos fenómenos
o el por qué, ¿cierto?, da estos resultados. Entonces, como ya mencioné, esto se utiliza para descifrar si existe alguna costumbre o algún paradigma que lleve a esta acción. Y pues algunos de los instrumentos o algunas de las actividades mayormente realizadas para este tipo de investigación, pues como ya dije, es desplazarse directamente al lugar donde ocurren los hechos, tener un contacto directo con este fenómeno, ¿cierto? Investigar, ¿cierto?, el modo, la costumbre, ¿cierto?, como ya mencioné antes, del por qué se da esto. Esto podría categorizarse como un modo de vida, por así decirlo.